Muy bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Este día jueves, que estamos comenzando el mes de octubre, estamos tocando el tema, o vamos a tocar el tema, los que desprecian la autoridad. Recuerden que también hemos comenzado lección y esta se titula La educación, y esta semana estamos hablando sobre la primera escuela que hubo en este mundo. Ya abarcamos varios temas al respecto y hoy estamos hablando un poco acerca de cuál es el problema cuando se desprecia la autoridad. Bueno, ya lo vemos en los primeros padres y por eso nos acompaña el pastor Dani Perla para poder profundizar en estos comentarios. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre querido, gracias te damos porque nos das tu palabra para ayudarnos a comprender cuál es la actitud que debemos tener frente a tu palabra y frente a la educación. Ayúdanos a tomar en cuenta cada consejo que tú nos das. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pastor. Hay algo que me llamó mucho la atención y bueno, cuando estudiamos la lección que hemos estudiado y hablando un poco de la educación, hay estudiantes a los que se les considera como estudiantes innatos, es decir, casi que no necesitan hacer mucho esfuerzo para obtener el conocimiento de las aulas, de sus lecturas, de la iglesia. Son innatos, casi que podríamos decir se les pega el conocimiento. Sin embargo, pastor, y a pesar de eso me llama mucho la atención esto, porque ¿qué nos dice la Biblia con respecto a tener cuidado de tanto los falsos maestros, que no vaya a ser alguno de nosotros vaya a enseñar algo que no deba enseñar respecto a lo que dice la Biblia, pero también de prestarles atención? Hay un pasaje aquí en 2 de Pedro capítulo 2 que he citado desde el verso 1 al 17, son varios textos, pero me llama la atención que ahí Pedro hace una admonición, es decir, hace un llamado bastante fuerte contra los falsos maestros y el conocimiento que ya ayer destacábamos que es conocimiento falso. Ahora, pastor, me gustaría sí que usted nos ayudara para saber por qué debemos tener tanto cuidado con esto. Muy bien, sí, ayer compartíamos lo que escribía el apóstol Pedro en el capítulo número 1 y él habla acerca del conocimiento. Varias veces enfatizamos, ¿verdad? Sí, que sí. Pedro mismo, él habla de varias ocasiones de la palabra conocimiento en el capítulo 1 y por qué él decía que era tan importante. Y lo decíamos ayer, lo repetimos ahora, porque no todo conocimiento, no toda instrucción, no toda enseñanza es la correcta. Muy bien. Desde que Satanás, que era Lucifer, se rebeló en el cielo contra Dios, él comenzó a introducir otro concepto de Dios, otro concepto, lo que en educación, bueno, y en otros ambientes podemos llamar cosmovisión, claro. Otra manera de ver las cosas. Y entonces eso responde, bueno, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi función? Y Satanás comenzó a introducir en la mente de los ángeles celestiales, que de hecho arrastró, dice la Biblia, una tercera parte. Luego vino aquí a la tierra. Ayer estudiamos que logró vencer tristemente a nuestros primeros padres y ahora eso no terminó ahí. Hubiéramos deseado que, bueno, el error solo fue de Adán y Eva y hasta ahí hubiera llegado, pero tristemente esa distorsión de el conocimiento verdadero se manifiesta aún hasta nuestros días. En los días de Pedro, él dice en el capítulo 2 y versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces Pedro dice, hubo y habrá. Así que eso nos toca a nosotros, también nos llega hasta nosotros, habrá. Y aquí, por ejemplo, podemos verlo, hermano Gerson, hablando de la educación. Podemos ver lo que, por ejemplo, cuando alguien cree que este mundo tiene millones de años, cuando alguien cree que el ser humano viene de formas inferiores de vida,
Todo eso es un conocimiento pero distorsionado. Yo me sorprendí, por ejemplo, cuando yo estudiaba bachillerato en ciencias y recuerdo que un día fui a la biblioteca de la universidad aquí en El Salvador para hacer una tarea. Y entonces estábamos viendo los diferentes reinos que hay, el reino mineral, el reino animal, bueno, y tantas cosas. Pero yo dije, ¿dónde está el ser humano? Y yo me sorprendí que el ser humano estaba clasificado en el reino animal. Así es. Ahí está todo el conocimiento. Ahí están los libros gruesos, los volúmenes. Sí. Bueno, los que estudian medicina especialmente ven eso, pero el ser humano no debería estar clasificado en el reino animal. Pero eso es lo que creen muchos y ahí vamos a la evolución. Entonces, Pedro dice, habrá falsos maestros, habrá falsos profetas, aún en la iglesia. Dice, en la religión también habrá falsas enseñanzas y por eso debemos tener cuidado. Y bueno, ahí también lo dice Pedro, que van a introducir encubiertamente su conocimiento, su falso conocimiento, pastor. Y ahí es donde uno tiene que comenzar a tener como un tipo de equilibrio. Y digo esto porque en la Biblia también se nos invita a ser humildes, someternos ante las autoridades, pero claro, hasta el punto en el que respeten la voluntad de Dios. Y hago esta mención porque, pastor, ¿cuál es la diferencia entre tener cuidado con que de repente un maestro al que admiramos mucho enseña algo que está en contra de Dios y sin embargo irnos detrás de él porque es una autoridad? Entre esa diferencia de admirarlo y saber que cuando dice alguien algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, pues entonces debemos apartarnos, hacernos un lado, porque no se trata de seguir a una persona. Yo creo que debemos tener la capacidad, a través del conocimiento verdadero, debemos tener la capacidad de reconocer, de distinguir. La Biblia habla de algunos dones, por ejemplo, discernimiento de espíritu. Dios le da a algunas personas y dicen, esta persona lo que está diciendo parece todo bien, pero algo no calza, algo no está bien. Y entonces eso ayuda para no ser llevados por falsas enseñanzas. Además, la Biblia también nos dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Así que la verdadera educación también debe consistir no solo en evitar la tentación, como estamos estudiando este día, sino en estar alertas y saber por dónde el enemigo, ese enemigo astuto que hemos visto esta semana, que con su astucia quiere entrampar a las personas. Usted usaba la palabra encubierto, encubierto porque, mira, siempre las personas que quieren engañar no lo van a hacer de una manera abierta. Es como que dijera alguien, aquí le traigo un billete falso, cámbiemelo por uno verdadero. Por supuesto que nadie estaría dispuesto, pero si se lo dan y usted no lo revisó y rápidamente lo tomó, pues esa es una manera de ser engañado. Ahora, el enemigo pinta todo y cubre muchas teorías, muchas filosofías de cosas buenas, y al igual que Eva, creen que están entrando en otro nivel superior de existencia, cuando en realidad se están alejando. Pero eso Dios nos tiene que ayudar, y creo que cuando nosotros ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida, cuando confiamos en Dios, cuando le decimos al Señor, mira Señor, aún no comprendo esto, pero si tú lo dices yo lo creo, porque está en tu palabra, entonces nosotros vamos a ser librados de todos estos peligros y engaños de los últimos tiempos. Excelente, pastor. Sí, porque estábamos un poco leyendo en la lección, estudiándola, que hay un equilibrio entre ser humildes, aceptar la dirección de otros, pero también en la de aprender a pensar por nosotros mismos, que debería ser el objetivo fundamental de la educación, que nos enseñe a pensar para poder, como usted dice, discernir. Y creo que podemos agradecer a Dios porque realmente Él nos ha dado su palabra para que tengamos la luz necesaria a fin de poder discernir. Recuerdo que también el apóstol Pablo dice de que si ejercitamos, estoy parafraseándolo, nuestros conocimientos, nuestros sentidos, vamos a poder tener esa capacidad, pero se requiere un poco de nuestra parte. Aunque no seamos estudiantes innatos, como comenzábamos diciendo al principio,
todos podemos obtener algo de conocimiento y aprender a aplicarlo de la mejor manera. Amén. Definitivamente admiro, hermano Gerson, personas que tal vez no tuvieron una educación formal, pero han prestado atención a toda palabra que sale de la palabra de Dios y viven una vida correcta, se conducen de buena manera, no son engañados, pero es que creen. Y aunque esto más adelante lo vamos a estudiar, recordemos que no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo, que es el Maestro que lleva siempre a toda la verdad. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta interesante lección donde tenemos que reconocer que hay dos corrientes, que hay dos caminos, el camino del bien, el camino del mal, que hay engaños, que el mal no se presenta de una manera abierta, sino que muchas veces de manera solapada. Te pido, Señor, que nos ayudes a mantener nuestros pies en el terreno seguro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.